Hola a todos, les voy a hablar acerca de mi proyecto titulado Obtención en nanohojas de nitruro de boro para remoción del colorante cristal violeta. Como resumen, se tiene que las nanohojas de nitruro de boro hexagonal tienen ciertas características las cuales se pueden aplicar para el tratamiento de aguas. Por lo cual, en ese proyecto se obtienen las nanohojas de nitruro de boro hexagonal mediante el método de exfoliación en fase líquida asistida con ultrasonido y las cuales se caracterizan mediante microscopía electrónica de transmisión, difracción de rayos X, espectroscopía Raman y estas nanohojas se aplican para la remoción del colorante cristal violeta, el cual se monitorea mediante espectroscopía visible. En la introducción se tiene que el tubo de boro hexagonal es un material que comparte ciertas características con el grafeno, por lo cual también se le conoce como grafeno blanco. Este material está conformado por átomos de boro y nitrógeno, los cuales se unen covalentemente y entre ellas, entre las capas que conforman este material, se encuentran unidos mediante fuerzas de Van der Waals. Metodología. La metodología se hace en dos pasos o se encuentra en dos pasos. La primera, la obtención de las nanohojas, que se puede ver en la figura número 1, en el cual se parte del nitruro de boro en bulto, en el cual está disperso en una solución de agua desionizada isopropano 7525, en el cual se coloca en un homogenizador ultrasónico y esto llevado a cabo durante 4 horas. Posteriormente, la solución se centrifuga a 3.500 revoluciones durante 10 minutos y 2 tercias partes de la solución de la parte de hasta arriba se deposita en otro tubo para otro ciclo de centrifugación a 12.000 revoluciones durante 10 minutos. Finalmente, lo que queda en el tubo es lo que se le conoce como las nanohojas en el tubo de boro hexagonal. Y por otro lado, en las pruebas de remoción se utiliza el colorante cristal violeta a una concentración de 10 miligramos sobre litro. Y aquí tenemos en la figura 2 la representación de este proceso. Tenemos la solución del colorante a la cual se le añade el polvo de las nanohojas y posteriormente se coloca una agitación constante y esto a diferentes intervalos de tiempo y en cada uno las soluciones se centrifugan a 6.000 revoluciones durante 5 minutos y por último estas soluciones son monitoreadas mediante espectroscopía visible. En los resultados, la figura 3 nos muestra una imagen de microscopía electrónica de transmisión de campo claro. Podemos observar la morfología de esas nanohojas y a su vez también cómo es que algunas de estas hojas pues, son un poquito más delgadas. Esto debido a que cada vez tienen menor número de capas, lo cual es pues bueno, y un diámetro promedio alrededor de 170 nanómetros. Por otro lado, en la figura 4 tenemos un espectrograma de este lado tenemos el nitruro de boro en bulto y por otro lado también tenemos el de las nanohojas. Podemos observar que hay un pico situado en 1.360 centímetros hora menos 1 y esto es debido al modo de vibración del boro nitrógeno. Y a su vez también podemos observar una clara disminución de la intensidad y esto es debido a que cada vez se encuentra menor número de capas de estas nanohojas, por lo cual disminuye la intensidad. Y esta técnica, además de TEM, son de las principales que nos demuestran la obtención de esas nanohojas. En la figura 5 tenemos un cuadro de difracción de rayos X y podemos observar las líneas de difracción características de la estructura hexagonal de nitruro de boro. Por otro lado, el monitoreo de la remoción del colorante cristal violeta fue llevado a cabo mediante espectroscopía visible y fue utilizando el tubo de boro en bulto, a su vez que también de las nanohojas. De este lado tenemos las del bulto y podemos observar un máximo de absorción en 580 nanómetros, que posteriormente al estar en contacto con el tubo de boro en bulto, posterior a los 60 minutos, podemos observar una disminución de esta banda, dándonos un porcentaje de remoción alrededor del 69%. Mientras que utilizando las nanohojas en tubo de boro, podemos observar que los intervalos de tiempo disminuyeron y los porcentajes de remoción aumentaron.
Al estar en contacto a los 2 minutos, podemos observar que la banda disminuyó prácticamente más que la del bulto. Posteriormente se analizó a los 4 minutos, a los 6 minutos y a los 8 minutos, observando que la banda prácticamente disminuyó todavía mucho más en comparación a la del bulto y danos como resultado una remoción alrededor del 92%, esto llevado a 8 minutos, por lo cual pues el estar utilizando este tipo de material para la remoción del colorante pues es satisfactorio. Como conclusión, se tiene que el método de exploración de fase líquida es efectivo para la obtención de estas nanohojas de nítrido de boro hexagonal, utilizando esta mezcla de disolventes, teniendo un porcentaje de rendimiento del 66% en nuestro ciclo. Las nanohojas de nítrido de boro son evidenciadas principalmente en microscopía electrónica de transmisión, posteriormente en las 4 horas de población, a su vez que también se presenta en espectroscopía Raman mediante la disminución de la banda del enlace boro-nitrógeno. Por otro lado, el patrón de difracción de electrones pues nos evidencia las líneas características de la estructura hexagonal de este material. Y por último tenemos las pruebas de remoción que fueron reveladas mediante espectroscopía visible, donde se muestra un mayor porcentaje de remoción utilizando las nanohojas con un 92% en un tiempo de 8 minutos, mientras que utilizando el nítrido de boro en bulto si tuvo un porcentaje alrededor del 69%, esto llevado a cabo durante 60 minutos. Por mi parte sería todo y muchas gracias por su atención.